Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero recomendar dos libros de pedagogía, de educación o de temas relacionados con el aula, los docentes, la transmisión del conocimiento, la organización de los saberes, ese tipo de cosas. Por lo regular, cuando uno es docente, se encuentra como experiencia inmediata de eso que podemos llamar teoría educativa con el llenado de formularios. Parece que la teoría educativa, la pedagogía, la didáctica, cosas similares, palabras que remitan a esto que he mencionado ya de diferentes maneras, la relación de los estudiantes con un texto, con un docente, todo pareciera reducirse, como ya mencioné, a llenar formularios, a establecer en cuánto tiempo se avanza en un tema, a evaluar estudiantes, a reportar calificaciones. Todo pareciera que el aula se reduce a reproducir un texto escrito por sabrá Dios quién, sabrá Dios bajo qué condiciones, y que en ocasiones los docentes no dominan, no quieren dominar o que ya dominaron demasiado porque lo han dado durante 20 años y no son capaces, no tienen ganas o son capaces y tienen muchas ganas, pero no tienen el tiempo porque han de llenar miles de millones de páginas, de reportes para ganar un poco más de dinero o para justificar que tales muchachos reprobaron o miles de problemas pedagógicos, miles de problemas didácticos, pseudodidácticos, pseudopedagógicos y todo ello sumado a las situaciones que tienen que ver con los sindicatos, con la contratación, con los problemas laborales, y parecería ser que en la educación todo es importante menos el saber, menos el saber. Parecería que en educación todo se reduce a burocracias y eso es lo que en ocasiones nos da una idea un tanto desviada de lo que puede ser la pedagogía, de lo que puede ser la teoría educativa, y más cuando nos encontramos con libros. No mencionaré los títulos ni a los autores porque no pienso hacerles promoción, en donde utilizan un concepto sacado allá por los americanos del norte, el de currículum, y mencionan que es polisémico, que tiene muchas acepciones, que se le puede definir como A, como B, como C, como mil cosas, y que por lo tanto, como tiene muchas acepciones, no es definible y ellos dirán lo que sea al respecto de eso, o bien como tiene muchas acepciones, ellos aceptan todas y pues se hará como sea, y hablan de la pedagogía en términos mágicos, nunca definen los conceptos, nos reúnen a los docentes y nos dicen tenemos un modelo pedagógico que funciona bien y que no es posible modificar, está más allá de sus capacidades, hablan en tono oracular, etcétera. Eso a veces resulta ser la triste experiencia de uno como docente a lo largo de los años que lleva ya impartiendo clases. Yo tengo 27 años impartiendo clases y como todos sigo una curva en la que comienzo muy mal, subo, llego a un nivel máximo de capacidad y rendimiento, eficiencia y eficacia y después voy para abajo y ya es momento de jubilarme. Muchos llegan a estar en lo más bajo de su curva y siguen supuestamente dando clases porque en realidad nunca las dieron, nunca fueron capaces de dar una sola clase completa, nunca fueron capaces de terminar jamás un programa. Bueno, todo ese tipo de cosas que todos vemos que pasan y que nos dan una idea, como ya mencioné desde hace un momento, desviada de lo que es la educación. Por eso a veces uno lee libros que no son los que recomiendan los pedagogos profesionales, que son como oráculos y que tienen más bien capacidad de aturdir antes que de aclarar. Y que me parece en ocasiones que esa es su finalidad, aturdirnos con palabrería que nunca son capaces de definir o que remiten a algún texto que ellos leyeron y que no quieren citar la referencia. A veces así se encuentra uno con esas personas que dicen ser pedagogos críticos, pedagogos constructivistas, pedagogos de la nueva escuela, pedagogos de no sé cuánta cosa, pero que en el fondo
lo único que hacen es recitar mal a Paulo Freire, recitar mal a McLaren, etcétera, que son libros en ocasiones aburridísimos, llenos de pseudomarxismo, pseudosociologías de la educación, etcétera, etcétera, etcétera. A veces son también compendios de datos, cuántos se inscribieron aquí, cuántos se inscribieron allá, cuántos reprobaron, cuántos profesores no son de carrera, cuántos profesores cobran muy poco y sucesivamente así. Como ya mencioné, todo esto nos aturde a los docentes. Concebimos entonces a la pedagogía de muy mala manera, como algo que no sirve para nada o que para lo que sirve es para hacernos la vida más turbia. Bien, he encontrado algunos libros a lo largo de este largo peregrinaje por la educación que me han resultado inspiradores, pero no muchos, no muchos. Puedo recordar uno de Luis Porter, La Universidad de Papel, pero ese no lo voy a recomendar ahora, quizá lo recomiende después. Ese me gustó bastante, La Universidad de Papel de Luis Porter. También puedo recordar algunos otros, pero bueno, vamos directamente a los textos que quiero recomendarles en esta ocasión y que son unos que he leído recientemente y que cargo en mi bolsa para cuando me ataquen con palabrería pseudopedagógica los pedagogos del aturdimiento, pueda responderles con una retahíla tomada de estos textos. Helos aquí. Bueno, el primero se llama Las pedagogías del conocimiento, Las pedagogías del conocimiento, de Luis Nott. Diré que la descripción que hace del aula en alguno de los capítulos de los procesos en el aula no me parece satisfactoria, no me parece satisfactoria, pero eso no quita que el libro, desde un punto de vista global, sea bastante recomendable precisamente porque nos informa que para que pueda haber un conocimiento de algo, necesitamos conocerlo globalmente. Es decir, debemos partir de una mereología, teoría holótica, teoría de sistemas, o como quiera que le nombren, a la reflexión acerca del todo y de sus partes. Yo estoy convencido, aunque este convencimiento no necesariamente es transmisible a otros y otros pueden mantenerse en la duda permanente, pero yo sostengo esa convicción que puede cambiar ya que me asumo como científico, por lo tanto mis convicciones no son permanentes, pueden cambiar en cuanto alguien me argumente y me convenza y sea así sucesivamente. Entonces tengo la convicción que en el aula debemos de conocer globalmente el proceso. Por lo tanto, debemos tener una idea clara de la teoría del todo y de sus partes, y que es precisamente la falta de conocimiento de este tipo de teorizaciones lo que lleva a que haya algunos autores, ya dije que no los mencionaré, que hacen del currículum un verdadero revoltijo intelectual y que no llegan a nada más que a la confusión. La escuela es un sistema interconectado de partes que deben ser descritas una a una y que involucran una gran cantidad de situaciones que hacen que parezca algo indefinible, pero no es indefinible. Lo que sucede es que nuestras herramientas para definir ese tipo de cosas pues ya necesitan un poco de ajuste, de actualización, deben de empezar a saber teoría de conjuntos, cosas por el estilo, ya un poco más de matemáticas para poder expresar eso de mejor manera. Pero bueno, no lo hace este libro. Estos libros que voy a recomendar no necesitan saber matemáticas, se necesita únicamente tener experiencia en el aula para llegar a conclusiones similares a las que a las que llegan estos autores. Y este en particular me ha gustado bastante por su enfoque, sobre todo, por su enfoque. Las pedagogías del conocimiento de Luis Nott está en el Fondo de Cultura Económica, es de 1983, esta es una traducción del francés de 1983, Las pedagogías del conocimiento. ¿Qué es lo que me ha gustado? Eso que acabo de comentar. Habla globalmente del proceso educativo, habla globalmente del conocimiento, pero sobre todo no nos confunde con palabrería obtusa
que pues parece diseñada para eso, para confundir. Nos va a hablar de lo que él llama la autoestructuración y la heteroestructuración del conocimiento. Nos va a hablar de los modelos educativos, nos va a hablar sobre todo de la construcción. Vean, tiene unos diagramas muy buenos. Aquí tiene un diagrama muy bueno. Este es un diagrama sobre clasificación de los métodos que va a estudiar aquí. Hay muchos métodos, se los puedo ir diciendo, son los métodos de heteroestructuración y de autoestructuración. Los métodos de heteroestructuración, como su etimología lo dice, son aquellos en los que el estudiante estructura su conocimiento con la ayuda de alguien más. Es una estructuración no autónoma, sino heterónoma. Y los de autoestructuración son en los que hay estructuración autónoma del conocimiento. Y los divide en tradicionales psicoactivos, los de heteroestructuración. La mayoría de nosotros en el aula hacemos un proceso tradicional de heteroestructuración. Hablamos y hablamos y hablamos y dejamos ejercicios a nuestros estudiantes. La autoestructuración puede ser colectiva o individual, es lo que va a tratar aquí. Realmente nada más dos grandes métodos que se van a ir subdividiendo de acuerdo a ciertas características. Es decir, bueno, pues es una rama, una fórmula, como le gusta a los materialistas filosóficos, una forma de estructuración en árbol que ellos denominan plotiniana. Los tradicionales se definen, se subdividen en tradición activa, tradición constituida. Los coactivos en primeras aplicaciones y conductistas. Los de autoestructuración son individuales, colectivos, de exposición, de observación, etcétera. De eso es de lo que va a tratar este texto, de los métodos de heteroestructuración del conocimiento, primera parte, y de los métodos de autoestructuración del conocimiento, segunda parte. Es aquí donde, por ejemplo, en los métodos de heteroestructuración tradicionales, no me gusta su descripción, su análisis estructural. ¿Por qué no me gusta? Porque es incompleta. Él nada más la concibe como que hay una persona, la que ejercerá la función pedagógica, que propone transmitir un objeto de conocimiento a un alumno. Tres partes. Generalmente, y es aquí donde uno da sus objeciones como resultado de la experiencia y de una reflexión sobre esa experiencia. ¿Qué se hace en el aula? Generalmente los docentes tienen un texto. Hay entonces un autor del texto, que es el que nos da aquello que vamos a transmitir a los docentes. Los docentes vamos a ser realmente una suerte de transductores ante el estudiante de ese texto. Esa es más o menos la descripción un tanto general. ¿Quién hizo el texto? Otra persona. A veces lo hace el mismo docente, pero en los niveles, por ejemplo, básicos de México, los textos los escribe otra persona. El Estado los encarga a alguien. Y esos textos llegan a las escuelas y los docentes lo que hacen es transducírselos a sus estudiantes con buenos o malos resultados. Eso es lo de menos ahora. Aquí lo que nos interesa es la estructura del proceso comunicativo, lo que él llama el análisis de las funciones dentro del aula. Es aquí donde pongo pues esa objeción que acabo de mencionar. No son realmente tres elementos, sino cuatro. Conforme se sube en la escala de las escuelas, pues los textos pueden diversificarse y en ocasiones una de las críticas que muchos grandes reformadores pedagógicos hacen es que no se debe basar todo en un solo texto de un solo autor. Debe haber muchos textos de muchos autores y el transductor, es decir, el docente debe ser capaz de sintetizar un punto de vista a partir de ese material, que es el que va a transducir al alumno. Y el alumno no debe ser considerado como algo pasivo al que solamente se le habla, sino que debe haber un proceso de retroalimentación en el que el estudiante dialoga con el docente, etcétera, etcétera. Pero todo eso va subiendo en la estructura de los niveles educativos, hasta concluir en el doctorado, donde idealmente pues es un diálogo entre, porque los dos ya saben, aquel que está en un doctorado pues ya estudió una licenciatura, una maestría, ya adquirió conocimiento, incluso quizá hizo investigación. Entonces, cuando habla con aquel que es su docente en aquellos niveles, pues ya más bien discute. Aunque esto es ideal, generalmente no pasa o pasa en muy pocas ocasiones. El libro Las pedagogías del conocimiento de Luis Nott trae una muy interesante
discusión sobre la estructuración del conocimiento matemático, de la que hablaré en otros momentos para hablar más rato. Este capítulo, el 6, la interestructuración del sujeto y del objeto en el desarrollo mental. Aquí, por supuesto, parte de una visión epistemológica, objeto y sujeto, y cómo se van autoestructurando unos a otros, estructuras e interestructuraciones, muchos diagramas, las estructuras del universo objetivo, la interestructuración del sujeto y el objeto, los modelos cibernéticos, todo eso es muy interesante, las operaciones lógicas, al menos a mí se me hace muy interesante. Vamos al siguiente texto que se me hace tan interesante que lo suelo cargar para leerlo cuando estoy esperando o cuando estoy llenando un formulario, esperando a algún directivo que se tarda horas y horas en atender, pues leo uno de estos libros en lugar de leer de matemáticas. Bueno, el otro es de un señor barcelonés, Octavie Fulat o Fuyat, Filosofías de la Educación. Este es un texto en la editorial SEAC, Filosofías de la Educación, ediciones SEAC. Este es de 1979, 1979 de España. Cubre un campo parecido al de Not. Lo enfoca a todo desde otra perspectiva, no la de Not. Qué bueno que es así, hay que tener variedad de enfoques. Y va a hablar de la estructura educacional del hombre, de las diferentes formas de concebir y darle sentido a la educación, por eso se llama Filosofías de la Educación. Me pareció muy interesante, no tanto el primer capítulo, que se llama Estatuto de la Filosofía de la Educación Propedéutica, pues lo que dice ahí es, bueno, a mí me pareció prácticamente algo trivial. Cuando habla de las clases de saberes, el capítulo 2, el fenómeno del saber, dice cosas un poco más interesantes y pues habla de ciencia y no ciencia y llega a un punto en donde va a hablarnos de ya los distintos saberes. En particular me pareció muy interesante su discusión sobre la filosofía de sobre la educación, sobre la manera en cómo se debe de educar en las matemáticas, la pedagogía de las matemáticas. Se me hizo muy interesante, es lo primero que suelo leer, ya más o menos alguna vez presenté un librito sobre ese tema, que por aquí tengo, también lo suelo tener junto a mí. Este cubre un campo un poco distinto al del libro anterior, de Not, y como les digo, son libros que uno lee porque debe de leer este tipo de cosas para escapar a los magos de la educación que suelen buscar la manera de aturdirnos. Disfruten sus lecturas, nos vemos en la siguiente.